con cada uno de ustedes, señores participantes. Mi nombre es Helin Velázquez Guzmán y estamos reunidos hoy porque vamos a tener el curso de seguridad de la oficina y ergonomía. Esto en cumplimiento al anexo 6 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, nuestro decreto supremo 024 del 2016, por supuesto, y su modificatoria, ¿no? 2017. Bien, entonces iniciamos con este curso. Seguridad en la oficina. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Conocer los fines de la seguridad en oficinas y la ergonomía en la mejora de las condiciones físicas del entorno laboral. Valorar los riesgos en nuestras oficinas y áreas de trabajo y revisar el cómo gestionarlos. Bien, entonces veamos la seguridad en la oficina. En la oficina pueden haber diversos tipos de accidentes, ¿ya? Entonces, uno de ellos, lo más frecuente, ¿no? Accidentes por caída. Dice, son frecuentes los accidentes por caídas al mismo nivel debido a resbalones, tropezones, etc. Para evitarlo se debe tener en cuenta, entre otros, las siguientes recomendaciones, ¿ya? Entonces nos indica que lo más frecuente en la oficina, caídas al mismo nivel debido a tropezones. Entonces, las zonas de paso deben estar libres de obstáculos. En el anexo 17 del reglamento nos indica, ¿no?, de que en almacenes, talleres, los pisos deben estar señalizados. Y también podemos señalizar los pisos de nuestras oficinas. Entonces, con el fin de que estén libres de obstáculos todo el espacio, la zona donde transitamos, ¿no? Sigamos viendo acciones por caídas. En caso de producirse derrames, estos deben ser limpiados rápidamente, evitando posibles resbalones, ¿sí? Entonces, limpiarlos inmediatamente, algún tipo de derrame. Lo más común puede ser agua, café, una bebida en las oficinas, ¿sí? Evitar que los cables eléctricos estén situados en zonas de paso, ¿no? Evitar, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, evitar los cables de las computadoras, de las impresoras, del cargador del celular, de la calefacción, ¿no? Generalmente ahí están los cables, evitar, ¿no? En pisos húmedos, por limpieza o recién encerrados, se debe colocar señales de advertencia, ¿eh? Entonces, cuando se hace la limpieza de los pisos, el encerrado de los pisos, el personal que esté realizando la limpieza, ¿no?, es recomendable que coloque estas señales, ¿no? Y también por nosotros mismos esperar un tiempo a que pase, porque cuando recién se aplica la cerca, pues está muy resbaloso, ¿no? Entonces evitar exponerse a ello. En los pisos deberá evitarse la presencia de irregularidades, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, irregularidades. Esto nos puede conllevar también a un tropezón y caída al mismo nivel, ¿no? Entonces, identificar esos desniveles y pues solicitar que se corrijan, ¿no? Por ejemplo, poniendo estas tapajuntas o estos perfiles, ¿no? Y estos por lo menos evitan que vamos a tropezarlos, ¿no? Uso de escaleras en oficinas. Un elevado número de accidentes ocurren al intentar acceder de forma incorrecta a los niveles superiores de las estanterías, ¿no? Entonces, veamos cómo o qué escaleras debemos utilizar en oficinas, ¿sí? Aquí nos indica, utilice escaleras de mano o medios adecuados y hágalo de forma segura. Evite accesos improvisados, ¿ya? Entonces, en oficinas hay pequeñas escaleras de unos cuantos peldaños, ¿no? Esas son escaleras de mano, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos uno, en este dibujo, ¿no? Hay distintos modelos, ¿ya? Escaleras de mano para acceder. Entonces, evitar subirnos. Necesito llegar a una parte alta, sacar un archivador, no sé, algo. Evitemos subirnos a las escaleras. A las sillas, ¿no? Evitemos subir a estas sillas, por ejemplo, sillas ergonómicas que tienen rotación, sea mucho peor, ¿no? Subir, ¿ya? Entonces, utilizar escaleras de mano es lo correcto, ¿eh? Y no improvisar, ¿no? Distintos medios, tal vez una mesa, una caja, no sé.
No coloque las escaleras detrás de las puertas, a menos que la puerta esté bloqueada. Entonces, si realizamos algún tipo de trabajo, ahí sacar algo, no colocar las escaleras, dice, en la parte posterior de la puerta. Alguien viene, abre y pues nos empuja, ¿no? Y eso nos llevaría a una caída, ¿no? A distinto nivel ya, porque podemos estar a 50 centímetros de, ¿no? Cuando usamos escaleras en oficinas, estoy indicando que no deben superar el 1,80 m, que eso ya es otra cosa, ¿no? Trabajos en altura, ¿no? Entonces, son pequeñas escaleras, ¿no? Aquí vemos un modelo de la escalera, por ejemplo, ¿eh? Con sus pasamanos. Dice, si el trabajo requiere de un desplazamiento lateral, cambie de sitio la escalera. Ahí sí, cambiamos la escalera, no extender la mano, ¿no? Subí a una parte y intentar llegar al otro archivador así, extendiendo mis manos, ¿no? Podemos causar un desequilibrio y caemos, ¿no? En este caso ya se crea una caída de desnivel, ¿no? Un desnivel aproximadamente de 70 centímetros, por ejemplo. Al transportar escaleras, actúe con precaución para evitar golpear a otras personas, ¿no? Uso de escaleras fijas. Estamos hablando ya de las gradas, ¿no? Pueden haber oficinas en el segundo nivel, escaleras metálicas, ¿no? Para ir tal vez a otro ambiente. ¿Sí? Entonces, no circule con demasiada prisa. Básicamente, evitar correr, ¿no? Evitar correr. Me gana el tiempo, ¿no? Evitar correr. Evite distracciones. Cuando baja o sube en las gradas, evite usar el celular, ¿no? Use los 3 puntos de apoyo, por supuesto que sí. Golpes en estanterías, armarios y archivadores. Ahí vemos en las imágenes. Dice, mantener los cajones y puertas cerrados. De esta manera se evitará posibles golpes. Entonces, básicamente cerrar estas compuertas, los archivadores, los cajones, no dejarlos, ¿no? Básicamente ahí un accidente puede ser por tropezamiento, ¿no? A nivel de la rodilla, la espina, ¿no? Puede fijar armarios o estanterías al suelo o a la pared para evitar su basculamiento. Basculamiento, balanceo, pues, ¿no? Balanceo. Imagínense un armario lleno de archivadores, ¿no? Y que esté haciendo este efecto de basculamiento. Sacamos ahí un archivador y de repente con el peso y todo que está soportando, pues se nos viene encima, ¿no? Como vemos aquí en este dibujo, ¿no? Entonces, evitar ello, ¿no? Colocando puntos fijos, ¿no? Ahí, ¿no? Con unos pernos, pues bien, hay que pedir al personal de mantenimiento, ¿no? Que los fije, ¿no? Los cajones deben disponer de topes que impidan su salida accidental, como vemos en la imagen, ¿no? Una caída y un golpe a nivel de los pies, ¿no? De los dedos de los pies. Después de utilizar objetos cortantes, guarde en los cajones del escritorio, ¿no? En las oficinas podemos utilizar, como aquí vemos, una cuchilla o un cúter, tijeras, eh, ¿no? Los desangrantadores, ¿no? Distintos objetos pequeños punzocortantes. Después de utilizarlos, hay que guardarlos en los cajones, ¿no? No dejarlos ahí en la mesa, porque un movimiento ahí usted distraído y puede hacer contacto con la parte filosa y nos causamos una herida, ¿no? En alguna parte de la mano. Reglas básicas contra riesgos eléctricos. Para desconectar un equipo, tire del enchufe, nunca del cable. Entonces debemos jalar, dice, del enchufe mismo, nunca del cable. No sobrecargue los tomacorrientes, ¿no? Entonces, en una oficina, evitemos la sobretensión, evitar el uso de estos conectores múltiples, ¿no? Entonces, pidamos recomendación, hasta cuánto de tensión puede soportar, cuántos aparatos podemos conectar, ¿no? No sobrecargar, ¿no? Conectamos la calefacción, el celular, la computadora, la impresora, la cafetera, imagínense. Entonces, una sobretensión va a hacer de que esos cables comiencen a recalentar.
recalientan, 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 y si nadie se percata de este recalentamiento, en un momento comienza a arder, ¿no? Y pueden provocar amagos de fuego, incendios, ¿no? Entonces, evitar las sobreconexiones en estos tomacorrientes. Evite operar enchufes o equipos eléctricos con las manos mojadas. No realizar esto. Podemos hacer contacto eléctrico y de repente sufrimos una descarga eléctrica, y si nos ponemos en un plano, digamos, en un plano siendo bastante exagerados, nos puede incluso conllevar a un shock eléctrico. Entonces, evitar enchufar con las manos mojadas. Con respecto a las puertas, no almacene objetos delante de puertas, mantenga libres sus accesos. Entonces vuelvo a indicar, hace un momento les indicaba, ¿no? En el anexo 17, en señalizaciones, indica, ¿no?, que los talleres, almacenes deben estar señalizados los accesos. En las oficinas también deberíamos señalizar, y toda esa parte donde accedemos, salimos, ingresamos, deben estar libres de obstáculos, ¿no? Entonces, en una emergencia, inmediatamente para poder salir. ¿Qué más dice? Cuando sea necesario, utilice salvaderos. Aquí vemos un salvadero. Prácticamente es una especie de cuña que evita que la puerta cierre, ¿no?, o haga contacto con el marco, ¿no? Entonces, esto cuando hay necesidad de que la puerta, por algún motivo, debe estar abierta. En esos casos. En la casa, en nuestro hogar, cuando tenemos niños, sí, importante, ¿no?, cuando hay niños, ¿no? Esto evita, pues, son puntos de atrapamiento, puntos de pellizcos, ¿no? Entonces, evita que nos atrape la puerta, ¿no?, básicamente a los niños, en el hogar, ¿no? Orden y limpieza. El orden y limpieza tiene como objetivo evitar los accidentes que se producen por golpes, caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio. Entonces, básicamente, orden y limpieza, aquí como nos indica, va a evitar caídas, golpes y también incendios o amagos de fuegos, inicios de incendios, ¿no? Entonces, es importante realizar el orden y limpieza en nuestros ambientes de trabajo. Y eso lo indica también el reglamento, ¿no? Es obligación de todo trabajador mantener ordenado y limpio su ambiente de trabajo, ¿no? Bien, hemos visto básicamente recomendaciones para prevenir accidentes en oficinas. Ahora veamos ergonomía. Referencia legal con respecto a ergonomía. En nuestro reglamento de seguridad, en el Decreto Supremo 024, en el artículo 113, indica: todos los titulares de actividad minera deberán identificar los peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. Entonces, dice, debemos identificar todos los peligros ergonómicos, evaluarlos y controlarlos, ¿no? Entonces aquí, esta palabra de peligro ergonómico, no lo olvidemos porque más adelante lo vamos a ver ejemplos, ¿sí? Peligros ergonómicos. Artículo 114 indica: todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre, máquina y ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos disergonómicos. Aquí hay nuevos términos, ¿no? Nos habla de factores. Estos son factores de riesgo. ¿Qué más? Riesgo disergonómico. Hace un momento les decía, recordemos esta palabra de peligros ergonómicos. Entonces, debe haber sus riesgos, y acá lo menciona, riesgos disergonómicos. Nos menciona ergonomía y disergonomía, ¿no? Eso lo vamos a ver en qué se diferencia. Entonces, evaluar los riesgos disergonómicos de manera que la zona de trabajo sea segura, eficiente, cómoda, considerando los siguientes aspectos, ¿no? Diseño del lugar de trabajo, posición
en el lugar de trabajo, manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural en los puestos de trabajo, movimientos repetitivos, ciclos de trabajo, descansos, sobrecarga perceptual y mental. Entonces, ¿qué nos indican? Aquí, con respecto a peligros ergonómicos, ¿no? Aquí nos indica, fíjese, en el artículo 114, dice, tomar en cuenta la interacción hombre, máquina y ambiente. Es básicamente adecuar los puestos de trabajo a la persona, al trabajador, para que no haya un sobreesfuerzo. Básicamente es buscarle un ambiente de comodidad, un ambiente de confort, ¿no? Esa es la palabra, confort, ¿no? Qué ambiente tan confortable, qué silla tan confortable, ¿no? Entonces, la ergonomía, buscar el confort del trabajador. Bien, vamos a ver un video, ¿no? Para entender algo más en qué consiste la ergonomía. Bien, atentos con el video. Ergonomía laboral, contribuyendo al bienestar físico y mental. La ergonomía aplicada al ámbito laboral se encarga de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente, adaptando las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los colaboradores, con el objetivo de proporcionar bienestar y seguridad. ¿Por qué es importante? Del total de enfermedades ocupacionales, el 50% son provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, 19% por hipoacusia y 7% por lumbalgia. Esto genera pérdidas estimadas entre 1.000 millones y 5.500 millones de dólares anuales. La mejora de los puestos de trabajo genera un incremento de la productividad de hasta un 15%, ya que buena ergonomía, mejor economía. ¿Cómo identificar que necesitamos mejorar nuestro puesto de trabajo? Si sentimos malestar en alguna de estas partes del cuerpo. Cuello, por ejemplo, el síndrome cervical, producido por una contractura muscular en la parte posterior de las cervicales. Hombros, la lesión músculo-esquelética más frecuente en esta articulación es la tendinitis del manguito de los músculos rotadores. Codos, los trastornos músculo-esqueléticos más frecuentes se producen por inflamación de tendones. Muñecas, dolencias como el síndrome del túnel carpiano. Espalda, lumbalgia, una de las dolencias más padecidas. Por ello, un factor clave en el desarrollo de un programa de ergonomía laboral es la participación activa de los colaboradores, ya que ellos son los que mejor conocen las condiciones del trabajo. ¿Qué factores debemos observar? La presencia de posturas forzadas, los movimientos repetitivos en manos y codos, la manipulación de cargas pesadas, la exposición a vibraciones, la existencia de condiciones ambientales laborales adversas. Todos estos son factores de riesgo ergonómico que provocan trastornos musculoesqueléticos. La ergonomía laboral puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el desempeño e incrementar la productividad. Bien, la ergonomía nos decía que es economía también. Entonces, importante brindar ambientes ergonómicos a todos los trabajadores. Bien, veamos definiciones de acuerdo a nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional. Algunos. Ergonomía, ¿qué nos indica en el Decreto Supremo 024? ¿No? Esto está en el artículo 7. Ergonomía, llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Entonces, en resumen, todo ello es
adaptar al trabajador en ambientes confortables, que el trabajador sienta un bienestar, una comodidad, ¿no?, al realizar sus distintas tareas. Hace un momento les decía, ¿no?, en una diapositiva anterior, ¿no?, decía evaluar, ¿no?, los factores, evaluar los riesgos disergonómicos. Entonces, en nuestro reglamento, en definiciones, no menciona el concepto de disergonomía. Entonces, vemos acá una definición. Dice, disergonomía es una desviación del confort que reúne ciertas condiciones desfavorables en el desarrollo de las funciones inherentes de un individuo a su puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces, hay una palabra francesa, ¿no?, eso es que lo utilizamos, es un galicismo, ¿no? Estoy hablando del confort. Esto proviene del idioma francés, confort. También se utiliza en el inglés, con comfort, ¿no?, con M en el inglés, ¿no? En el español, así como estamos viendo aquí, el confort. El confort vendría a ser el bienestar, la comodidad. Entonces aquí en nuestra definición de nuestro reglamento, ¿no?, dice optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente, justamente brindarle ese confort. ¿Ya? Entonces podemos decir que la ergonomía es el bienestar, la comodidad, el confort. ¿Y qué cosa es la disergonomía? Disergonomía es lo opuesto. Ergonomía, estoy muy confortable en este equipo, este asiento, este sillón, muy confortable, ¿no? Estoy bien, estoy cómodo. Y la disergonomía, que es lo opuesto, dice desviación del confort. No estoy cómodo, no hay un bienestar. Entonces, esta palabra de disergonomía vendría a ser en realidad el peligro, los peligros ergonómicos, porque no hay confort. Estoy en mi asiento, en mi silla, y necesito extenderme, necesito mover el cuello. No es confortable. Entonces esto vendría a ser ya el peligro, porque dice, reúne ciertas condiciones desfavorables. Condiciones desfavorables. Así como decimos en peligro, ¿no? Condición subestándar. ¿Qué es una condición subestándar? Ya viene a ser un peligro. Por eso mismo. Reúne ciertas condiciones desfavorables. Sigamos viendo, ¿no? También el reglamento nos dice evaluar los factores de riesgo. Aquí vemos una definición de factor de riesgo disergonómico en la resolución ministerial 375 del 2008 del Ministerio del Trabajo. ¿Qué es un factor de riesgo disergonómico? Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Entonces, factor de riesgo es aquel que incide en que podemos adquirir, dice, alguna enfermedad, ¿no?, como trastornos esqueléticos. Veamos la definición de peligros disergonómicos. En algunos textos mencionan, ¿no?, como peligro ergonómico. ¿Qué dijimos que es disergonomía hace un momento? Disergonomía es la desviación del confort, ¿no? Desviación del confort. No estamos cómodos. Eso vendría a ser el peligro. Entonces podemos decir peligros ergonómicos o también podemos decir peligros disergonómicos. En realidad es lo mismo. Entonces, ¿qué son los peligros ergonómicos o disergonómicos? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo daños musculoesqueléticos que afecten su salud. Entonces, y estos peligros ergonómicos, aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, un peligro disergonómico, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Entonces, va a depender de la exposición
del tiempo de duración que podamos adquirir estos daños musculoesqueléticos. ¿Qué son los riesgos disergonómicos? Es la probabilidad de que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en personas trabajadoras que están expuestos al peligro. Cuando existe un riesgo disergonómico, se debe dirigir los esfuerzos para disminuirlos hasta un nivel aceptable o eliminarlos. Así como indica nuestro reglamento, ¿no?, de seguridad y salud ocupacional, ¿qué cosa es riesgo? Es la probabilidad de que un peligro pueda causar daños, ¿no?, a la persona, equipo, ambiente. Algo similar, fíjese. Riesgo disergonómico es la probabilidad, ahí lo indica, es la probabilidad de que un peligro ergonómico pueda generar trastornos musculoesqueléticos. Trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como cuando hacemos un IPRC, ¿no?, tenemos que controlar esos riesgos, ¿eh? Entonces, del mismo modo, tenemos que identificarlos y controlarlos, dirigiendo los esfuerzos, dice, para bajar el nivel, ¿no?, o eliminarlos el nivel de estos riesgos. Veamos los factores de riesgos disergonómicos, ¿no? Hace un momento vimos riesgos disergonómicos, el cual es la probabilidad de adquirir un trastorno musculoesquelético. Ahora veamos factores de riesgo disergonómicos. Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto más o menos claramente definidos que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión. Entonces, estos factores, dice, inciden, ayudan, ¿no?, van a empeorar, ¿no?, van a ayudar a los riesgos, y así nosotros podemos adquirir en menor tiempo tal vez un trastorno musculoesquelético. Entonces, los factores inciden en aumentar la probabilidad, ¿no? Entonces, incluyen aspectos relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Aquí tenemos ejemplos de factores de riesgos. Ejemplo, ¿no?, los que van a incidir, ¿no?, peso de la carga, tipo de agarre de la carga, velocidad de movimiento, distancias de desplazamiento, trasladar una carga, digamos, muy distante, la frecuencia, duración de tareas, características personales. Características personales, por ejemplo, edad, sobrepeso. Y los riesgos disergonómicos, ¿a qué nos puede conllevar? ¿No? ¿A cuál sería la consecuencia? La consecuencia vendría a ser los trastornos musculoesqueléticos, el daño, la lesión, la consecuencia. Los trastornos musculoesqueléticos normalmente afectan a la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de salud abarcan desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves, ¿no? Entonces, posiblemente no nos demos cuenta, pero tenemos un pequeño malestar, una pequeña molestia a nivel del dedo, el cuello, la espalda. Esas son las consecuencias. Y a veces nos puede llevar hasta cuadros en el cual necesitamos de atención médica. En los casos más crónicos pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar el trabajo. Esos son los cuadros más críticos, ¿no? Hay personas que han dejado sus puestos de trabajo debido a estos daños o a estos trastornos musculoesqueléticos. Ejemplos, ¿eh? Trastornos musculoesqueléticos: lumbalgias, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, cervicalgia, hernias discales. También hay hernias umbilicales. Bien, entonces todas estas definiciones que hace un momento lo hemos visto, aquí vemos un resumen, ¿no?, de estas definiciones. Y aquí las estoy resumiendo para un mejor entendimiento como peligro, riesgo y consecuencia, ¿no? Y de ese modo lo entenderemos mejor. Peligro, riesgo y consecuencia. Entonces, ergonomía, ¿no? ¿Qué es la ergonomía? Les decía que es el confort, el bienestar, la comodidad, ¿no?
Usted está cómodo en su oficina, en su silla, en su equipo, en su almacén. Bienestar, ergonomía. Entonces decía, ¿qué es lo opuesto al bienestar, a la comodidad? Vendría a ser la disergonomía. Ya no estoy cómodo, tengo que extender mi mano, tengo que rotar mucho mi cintura, mi cuello, estoy muy alto, tengo que ver demasiado arriba, abajo, ya no es cómodo. Eso vendría a ser la disergonomía, lo opuesto a ergonomía, disergonomía. Entonces toda esa incomodidad, ese desvío del confort, ya viene a ser el peligro. Y les decía de que decir peligro ergonómico o disergonómico viene a ser lo mismo. Entonces los peligros ergonómicos o disergonómicos están relacionados a estas actividades, ¿no? Manipulación manual de cargas, sobreesfuerzo, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Y peligro nos decía que podemos, ¿no? Podemos adquirir alguna enfermedad, va a depender de la exposición, del tiempo. Entonces, estos peligros disergonómicos o ergonómicos tienen sus riesgos, ¿no? Así como peligro-riesgo, ¿no? Ahí vemos ya los riesgos disergonómicos. El riesgo en realidad es que podemos adquirir algún trastorno musculoesquelético. Esto es una enfermedad, pero va a depender de los factores de riesgo disergonómicos. Los factores de riesgo disergonómicos van a incidir si lo adquirimos o no esas enfermedades. ¿Ya? Entonces, una manipulación manual de cargas, por ejemplo, en peligro, ¿no? Si usted manipula a la semana, una vez al mes, 1 o 2 veces, pues no hay mucha incidencia, ¿no? Por eso va a depender de estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, veamos estos factores de riesgo, los que inciden, los que hacen más posible, más probable de que nosotros podamos adquirir los trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, el peso de la carga, ¿sí? Peso de la carga, el tipo de agarre de la carga, ¿no? ¿Estamos capacitados o no estamos capacitados? ¿Estamos entrenados? ¿Sabemos cómo agarrar una carga para levantarlo, por ejemplo, para trasladar? La velocidad de movimientos, distancia de desplazamiento, la frecuencia, duraciones de la tarea, ¿no? Hay trabajadores que tal vez hacen bastante movimiento en el día. Características personales, ya lo decía hace un momento, también va a depender ya de la edad, ¿no? Mayores de 30 años, personas con obesidad, ¿no? Una persona, un trabajador menor de 30 años, pues no va a incidir mucho. Son características personales. Y entonces les decía que la consecuencia, el daño que nos puede causar estos peligros ergonómicos, dependiendo de la exposición a la vibración, aquí estamos viendo las consecuencias, aquí en nombres, ¿verdad? Lumbalgia, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, cervicalgia, hernia. Entonces, esto en resumen de todo lo que hemos visto. Entonces ahora veamos las consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos, ¿no? Lumbalgia, tendinitis, cada uno de ellos, ¿sí? ¿En qué consiste? La lumbalgia. La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. Aquí vemos en la imagen, ¿no? La parte baja, ¿no? La cintura, la parte posterior, ahí está, ¿no? Lumbalgia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Levantamiento repetitivo de objetos desde el piso, ¿no? Sí, alguna vez levantamos algo. Personal, trabajadores en proyectos también, por ejemplo. Levantamiento, contorsión. Contorsión, ¿no? Estamos moviendo, rotando. Sobrecarga mecánica o tensional, ¿no? De repente algo tensional, cargamos, ¿no? Tensional, ¿no? Sobrecarga, tensión, pesos alejados del cuerpo, el no saber levantar una carga, ahí de lejos, ¿no? Lastimamos la columna, la médula espinal, lumbalgia, ¿sí? Dolor, la parte inferior de la columna, lumbalgia. Tendinitis. La tendinitis es la lesión de un tendón, la unión de músculo con hueso, que se caracteriza por la inflamación, irritación o hinchazón del mismo. Los tendones que sufren este tipo de afección con mayor frecuencia son los del codo, talón, hombro y muñeca. Entonces, de repente, dolor aquí, tendones, a nivel del brazo, muñecas, pies. Los factores de riesgo, los que inciden a que podamos sufrir una tendinitis, ¿no?
movimientos repetitivos, posiciones incómodas, alcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuencia, ¿no? Y altos, las vibraciones como máquinas, herramientas, ¿no? Gran esfuerzo físico. Estas ya son las consecuencias de las que podemos adquirir. Sigamos viendo. El síndrome de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano es una afección frecuente que causa dolor, entumecimiento, ¿no? Como un adormecimiento, cosquilleo en la mano y el brazo. La afección se presenta cuando uno de los nervios principales de la mano, el nervio mediano, se pinza o comprime cuando pasa por la muñeca. ¿Eso qué nos indica? Aquí dice túnel carpiano. Fíjense esta imagen. Aquí dice túnel. Es una especie de túnel. Y aquí vienen los nervios principales, ven, detrás de la mano, los cuales hacen que podamos mover los dedos, ¿no? Entonces, todos estos ligamentos que vienen, aquí vemos al costado un ligamento transversal. Aquí está en inglés, ¿no? Flexo retinaculum, ¿no? Es un ligamento transversal del carpo, ¿no? Por debajo de ahí pasan los demás nervios, los tendones, los cuales hacen el movimiento de la mano. Entonces, por algún motivo, este ligamento transversal que está encima, ¿no? comienza a comprimir a los nervios que vienen, ¿no? de la mano. Entonces, eso va a causar, nos dice, ¿no? entumecimiento, dolor, cosquilleo. Entonces, eso es el síndrome de túnel carpiano. Cuando este flexor retináculo o ligamento transversal comienza a presionar. Los factores de riesgo, ¿no? Prolongación de movimiento repetitivo de la mano, posición de la mano y muñeca, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos un teclado, puede estar así. Eso puede causar este síndrome de túnel carpiano. Sigamos viendo las consecuencias. Cervicalgia. Llamamos cervicalgia al dolor de cuello percibido en la zona comprendida entre la línea nucal superior, zona occipital, a la primera vértebra dorsal y lateralmente limitado por los extremos laterales del cuello. Entonces es casi lo opuesto de la lumbalgia. La lumbalgia es la parte inferior de la columna, la cervicalgia, la parte superior, la parte posterior del cuello, cervicalgia. Los factores de riesgo, dice. Duración de posturas inadecuadas. Aquí, por ejemplo, trabajos en oficina. Por ejemplo, ¿no? yo veo a muchas personas, cuando utilizan su celular, agachan la cabeza, ¿no? Ahí bien agachado, y estamos dañando aquí, ¿no? los músculos, tendones. O en oficina podemos tener nuestro monitor, pantalla o tal vez un televisor que esté en una parte muy alta. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la cabeza muy alto, ¿no? También dañamos, ¿no? Entonces, ahí nos dice, ¿no? Factor de riesgo, duración de posturas inadecuadas. La cabeza muy agacha o muy arriba. Hernia discal. Esta afección ocurre cuando el centro blando de un disco intervertebral se desplaza por una grieta en su revestimiento exterior más duro. Algunas hernias de disco no causan síntomas. Otras pueden irritar los nervios de la zona y causar dolor, entumecimiento, debilidad en los brazos o las piernas. Por ejemplo, músculos, pantorrillas, bíceps. Entonces, ¿qué es una hernia discal? Aquí vemos un corte transversal de la columna y cada vértebra está unido por una especie de, digamos, es un disco, ¿sí? Un disco cartilaginoso, ¿no? Entonces, en la parte media hay una sustancia que es más blanda, ¿no? de esta sustancia cartilaginosa, ¿no? Más blanda. Entonces, por un sobreesfuerzo, ¿no? Esfuerzo, tensión, compresión, la parte más blanda, sale, se desplaza y llegando a presionar, fíjese, ¿a quién está presionando? A la médula espinal. Médula espinal. ¿Ya? Y esto puede suceder en cualquier parte, en cualquier vértebra, ¿no? Tanto superior o inferior. ¿Ya? Entonces esto nos va a causar, dice, dolor, entumecimiento, que son adormecimientos, debilidad en los brazos.
Si la hernia discal está en la parte inferior, pues nos va a afectar básicamente las piernas, pantorrillas, ¿no? Muslos. Si la hernia discal está en la parte superior, los brazos. Los factores de riesgo, peso de carga, pesos de la carga cuando levantamos, levantamiento repetitivo de objetos desde el piso, levantamientos con torsión, torsión. Aquí estamos viendo el peso recomendado para levantar cargas, en este cuadro. Los varones, ¿no? Los varones podemos levantar máximo hasta 25 kilos. 25 kilos. Las mujeres jóvenes y adultos mayores, ¿no? Pueden levantar cargas hasta 15 kilos. Los trabajadores entrenados pueden levantar cargas hasta 40 kilos. ¿Y qué pasa si hay una carga que pesa 50 kilos o 75 kilos? Llamo a dos compañeros y lo puedo levantar, ¿no? Apliquemos criterios también, ¿no? Sí, tal vez hay una carga de 50 kilos y entre dos lo puedo levantar. O si pesa 75 kilos, entre 3 personas lo puedo levantar. ¿Y qué pasa si la carga pesa, digamos, 100 kilos o 200 kilos? ¿Llamo a más personas? ¿Multiplico por más? No, ya no funciona así. No es que la carga pesa más y llamo más compañeros, más trabajadores. No, no funciona así. Si la carga es demasiado pesada, nos apoyamos de dispositivos mecánicos. Puede ser levantacargas, teclas, carretillas, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, hasta 2 o entre 3 personas, yo creo que ustedes evaluando si podemos levantar, ¿no? Entre 2 personas o 3 personas. Si ya pesa más, vuelvo a indicar, nos apoyamos de dispositivos mecánicos. Aquí estamos viendo un procedimiento general para el levantamiento de cargas, ¿no? 1. Acérquese a la carga tanto como sea posible. Ahí nos acercamos. 2. Mantenga su espalda derecha y los músculos de su estómago contraídos, ¿no? Espalda recta, estómago contraído. Lleve sus glúteos un poco hacia afuera, ¿eh? Sacamos un poco ahí los glúteos. Doble sus rodillas, doblamos las rodillas. Use sus piernas, estómago y glúteos para levantar la carga. No lo haga con su espalda. ¿Bien? Entonces, aquí donde dice en esta imagen bien, es lo correcto. Nunca levanten una carga en esta posición donde indica mal. Podemos causar daños a nivel de la columna, ya hemos visto la lumbalgia, hernias discales, incluso daños a la médula espinal, ¿no? Entonces, evitar levantar con la columna, ¿no? Cumplamos con este procedimiento básico. Diseño de puesto de trabajo. Consiste en una actividad que se deriva del análisis del puesto de trabajo y que pretende la mejora a través de aspectos técnicos y humanos de manera que se logre una mayor eficacia organizativa y satisfactoria. Entonces, básicamente diseñar los puestos de trabajo, ambientes, la máquina, ambiente al trabajador, para que esté cómodo. Entonces, en ergonomía, aquí por ejemplo vemos incluso que nuestras extremidades deben cumplir con estos distintos ángulos. Veamos algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el codo, A2, dice flexión del codo de 80 a 100 grados. Veamos otro, la rodilla, ¿no? A5, flexión de rodilla de 90 a 120 grados. Entonces, básicamente que no estén haciendo ángulos cerrados. Evitar esos ángulos cerrados porque la circulación de la sangre no es la adecuada, más de 90 grados. Diseño de puesto de trabajo con respecto a cuando usamos monitores, pantallas, ¿no? Computadores, laptops, ¿no? Dice, regula tu posición y la de la pantalla, de manera que la horizontal de tu visual coincida con el borde superior del ordenador, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Si miramos horizontalmente, ustedes deben estar viendo la parte superior de la pantalla, cosa que no hay necesidad de que estén bajando la cabeza, subiendo la cabeza. Si está en línea o, ¿no?, nivelado con la parte superior de la pantalla, lo único que se van a mover son los ojos.
solo los ojos, arriba, abajo, ¿no? Usted está tecleando ahí, digitando algo, solo los ojos, ¿no? Entonces evitar el movimiento del cuello, ¿no? Sigamos viendo recomendaciones. Ergonomía en oficinas. Los antebrazos deben estar soportados, ¿no? Sillas ergonómicas. Correcto. Incorrecto, no hay soporte de brazos. Evite la rotación de cuellos. Aquí, para evitar la rotación de cuellos, el monitor debe estar en línea. Mi monitor, si está al costado, pues voy a tener la necesidad de estar rotando el cuello. Evitar la desviación de la muñeca. Lo correcto, como vemos en esta imagen. Incorrecto, que las muñecas estén desviadas. Ya vimos el síndrome de túnel carpiano, una lesión. Evite la flexión de las piernas, ¿no? Vuelvo a indicar. Evitar estos ángulos cerrados menor de 90 grados. Tienen que ser más de 90 grados. ¿No? También podemos utilizar un posapiés. Esto básicamente para personas tal vez de poca estatura, posapiés. Y también aquí, ¿no? Evita de que los pies estén, digamos, distanciados, ¿no? Muy abiertos. Sitúa la pantalla frente a ti, así podrás evitar tener que girar el cuello cada vez que necesitas mirar, ¿no? Entonces aquí lo correcto, ahí está, la pantalla o el monitor en línea con nuestra visión. Si la pantalla está en una esquina, también usted adecúese a ella. Lo incorrecto es estar moviendo el cuello para mirar una pantalla. Cada cierto tiempo intente levantarse de la silla. Lo ideal para nuestro cuerpo es la alternancia entre las posturas, estar sentado y también luego estar de pie. Esto básicamente son las pausas activas, ¿no? No todo el tiempo es estar sentada, ¿eh? Entonces alterna, levántese, siéntese cada cierto tiempo, haga sus pausas activas, ¿no? Estas pausas activas también son conocidos como los ejercicios musculares, ¿no? Aquí vamos a ver un ejercicio muscular de cabeza y extremidades superiores, ¿no? Bien, aquí en la oficina, por ejemplo, ¿no? Vamos a mover la cabeza, ¿eh? Aquí paso 1. Mueva usted ligeramente la cabeza, mueva ambos lados, tanto izquierda y tanto derecha, lentamente, no hay necesidad de que sea un movimiento brusco, pues podemos dañar los músculos, tendones, ¿no? Eviten este movimiento, háganlo por lo menos 5 veces, ¿no? Luego también el movimiento de brazos, ¿no? Colocamos ahí, y luego juntamos, ahora tenemos paso 2. Realizan por lo menos unas 5 o 6 veces mínimo. Movimiento de hombros del mismo modo. Respiramos, tomen aire por la nariz lentamente y exhalen por la boca. Suelten los brazos. Nuevamente suelten y suelten, ¿no? Por lo menos igual, mínimo 5 veces. El cuarto ejercicio tiene que ver el ejercicio de cuello. Pues aquí bajamos toda la cabeza, ¿no? Toda la cabeza. Sientan todo el peso de la cabeza ahí. Que haya flexión, ¿no? Flexión, extensión del cervical, ¿no? Todo. También mantengan la respiración. Respiren por la nariz y exhalen por la boca. Luego estiramos hacia la parte de atrás. Apliquen la regla del no dolor. Cuando digo la regla del no dolor, me refiero a que cuando hacemos estos ejercicios, hay un límite donde sentimos un dolorcito, ¿no? Pasamos al ejercicio 5, ¿no? Movimiento de cabeza de costado a costado. Les decía que hay una regla del no dolor, porque si yo extiendo, ya va a haber un límite donde siento un dolorcito. No excedan ese límite es un límite de tensión muscular, no excedan ello.
pueden lastimarse. Entonces solamente llegar hasta ese límite donde ya empieza el dolorcito, ¿no? Es la regla del no dolor, ¿no? Evitemos lastimarnos, ¿ya? Entonces realicen estos ejercicios unas 5 veces, 6 veces cada cierto tiempo, ¿ya? Entonces hay muchos ejercicios que ustedes pueden practicar, ¿ya? Entonces después de que hayan hecho esos ejercicios, esas pausas activas, pues se van a sentir mejor, ¿no? Se van a sentir ahí, ¿no?, más confortables, relajados. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso y por mi parte solamente aplicar estos conocimientos, hagan sus pausas activas. Conmigo, hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.